damos la bienvenida a María Paula Romo, ministra de Gobierno. Ministra, buenos días. Bienvenida y qué gusto tenerla aquí presencialmente. Buenos días, Janet. Muchas gracias. Bueno, quisiera empezar por el tema político, que es quizá el de mayor coyuntura en este momento. En estos días la Asamblea Nacional estuvo tratando de ponerse de acuerdo sobre los proyectos económicos y humanitarios que están en sus manos para ayudar a enfrentar la crisis humanitaria y la posible reactivación económica del país. Sin embargo, llegaron los documentos al Pleno sin que hayan podido llegar a un acuerdo previo, lo cual yo le he criticado y lo sigo criticando aquí de frente, porque ¿para qué están? Si no pueden ponerse de acuerdo, entonces no entendemos qué es lo que hacen en esa Asamblea Nacional. Ahora, anoche intentaron votar, pero no lo lograron, ya es artículo por artículo, y veamos si hoy de mañana lo logran. ¿Cuál es su visión sobre lo que está pasando en la Asamblea Nacional? Sí, gracias, Janet. Nuevamente buenos días y buenos días a todas las personas que siguen el noticiero. Hay dos leyes muy importantes en la Asamblea, una de ordenamiento de las finanzas públicas y la ley que se ha llamado de apoyo humanitario. La primera, la de finanzas públicas, está convocada para la votación esta mañana. Efectivamente, se pensaba o se esperaba la votación ayer, pero entiendo que hay unas últimas revisiones que están haciendo y que yo confío que provocarán su aprobación. ¿De qué se trata? De poner algo de orden en las finanzas. ¿Para qué sirve poner orden en las finanzas? Miren ustedes, yo creo que todo el país ve con algo de envidia lo que ha sucedido en países vecinos respecto del acceso a financiamiento. El Fondo Monetario ha abierto líneas de crédito y otros multilaterales de más de 10.000 millones de dólares para países como Colombia y Perú. No estamos hablando de países ajenos a nuestra realidad o muy distintos a nosotros. ¿Qué nos diferencia de esos países? Que llevan muchos años con sus finanzas en orden. Nosotros tenemos apenas 3 años tratando de poner la casa en orden y eso dificulta el que vayamos, como sucedería con una familia, con una empresa. Si tiene sus cuentas en orden, si es un buen pagador, es más fácil que le entreguen dinero. Si no tenemos nuestras cuentas en orden, será más difícil acceder a crédito. Por eso es tan importante para la coyuntura y para el futuro del país corregir esto, tener orden en las finanzas, teniendo cuidado con algunas sensibilidades y algunas preocupaciones que también se han despertado alrededor de esta ley. El tema ISFA, ISPOL, el tema de algunas autonomías, entre comillas. Es correcto y las autonomías tienen que respetarse. Eso no puede significar que hay alguna entidad que no tiene disciplina, que no tiene orden en su economía, en sus finanzas. Entonces, confío en que la ley será aprobada esta mañana, le hace bien al país para la coyuntura y para el futuro. Y la de apoyo humanitario tiene dos componentes, que también creo que es importante decirlo. Ese debate empieza hoy. Ayer se leyó ya el informe, se han dado algunos pasos, pero la de apoyo humanitario tiene dos partes. Una parte que es el corazón de la ley, que es poder llegar a acuerdos. Si hoy hablamos con cualquier persona, pequeña empresa, emprendimiento, empresa grande, ¿qué necesita? Necesita una herramienta para poder adaptarse a lo que pasó y a lo que vamos a tener. Nuevos horarios, 2 meses de pérdidas, 2 meses parados. ¿Cómo podemos adaptarnos? ¿Cómo llegar a un acuerdo para decir, no hay problema, yo voy a recibir un salario más bajo, estos meses voy a acumular y vamos a aplazar el pago, voy a pagar mi arriendo en partes, en cuotas, porque 2 meses estuvo parada la economía? Llegar a acuerdos. Herramientas que nos permitan llegar a acuerdos para adaptarnos es el corazón de la ley de apoyo humanitario. Pero también hay una parte muy importante que es una recaudación que permita que los que más tienen ayuden a los que menos tienen. En el caso de las personas, para un fondo, el aporte individual, para un fondo para alimentación, y en el caso de las empresas, para un fondo para reactivar empresas. Son leyes muy importantes para atender la coyuntura y tenemos, yo lo decía hace poco, los ojos del país están puestos en la Asamblea, porque frente a la crisis la Asamblea tiene la posibilidad de darnos herramientas para superar estas dimensiones de la crisis, las dimensiones social y económica de una crisis que amenaza al Ecuador y al mundo. Ahora, esto que debería ser la Asamblea un centro de acuerdos, el ejemplo para el resto del país, de personas que se pueden sentar a conversar, pensar en el país y en el bienestar de la mayoría y no en sus propios intereses políticos o electorales, para poder, en este momento, estar debatiendo un acuerdo, digamos, un proyecto que parta de un acuerdo, pero eso no sucedió y tengo mucho temor sobre eso, porque ya van a última hora a votar sobre los artículos que originalmente se enviaron y a pensar mucho más en los intereses de cada grupo. ¿Qué espera usted como resultado? Tal vez es más optimista que yo usted. Sería muy grave que la Asamblea no le dé una salida al país.
porque esto no es una ley del gobierno, es una salida al país. Sería muy grave que en la Asamblea primen intereses partidistas o primen intereses electorales en esta época que ya nos acerca a lo electoral. Sería muy grave. Yo, hasta no mirar los resultados de la votación, no puedo creer, no me resulta fácil pensar que la Asamblea va a bloquearle al país en un momento tan delicado. En nuestra historia, en una guerra, en una agresión, en una catástrofe, a pesar de las diferencias políticas, hemos bajado las armas y hemos demostrado unidad. Y nos ha pasado en cualquier momento de nuestra historia reciente. En cualquier momento, frente a una catástrofe, frente a una amenaza externa, frente a un riesgo, hemos sido capaces de deponer las armas y de concentrarnos en un sentido de unidad. No puedo creer que que es probablemente uno de los momentos más difíciles que hemos atravesado, no vaya a sacar lo mismo de nosotros. A mí me resulta muy difícil ver sectores que dicen archiven la ley en lugar de decir rescatemos. Hay cosas muy importantes en la ley, tenemos una diferencia puntual, sobre esa diferencia discutamos, pero rescatemos el corazón de la ley, démosle viabilidad a la gente que quiere salvar empleos, salvar su empresa. Ninguna de estas iniciativas debe subestimarse. Muchas veces una panadería, una peluquería, una pequeña fábrica, es el trabajo de toda la vida, es el trabajo de generaciones. No podemos negarle a la gente, no podemos negarle al país las herramientas para salvar eso. No puedo creer y hasta que no vea la votación, pues no pensaré en otro escenario que no sea el de la unidad frente a la adversidad. Perfecto, veremos entonces qué es lo que sucede, porque ya hemos discutido los proyectos, las propuestas, las ideas de un lado, de otro, públicamente aquí en este programa, en los otros dos programas también que tiene ahora este canal de televisión para poder analizar la realidad nacional. Y ya la pelota está en la cancha de la Asamblea Nacional, ya acá no hay nada que discutir. Vamos a esperar cuál es el resultado para poder luego analizar y cuestionar, si es del caso, el resultado de su trabajo. Pasemos a otro tema. Para el 1 de junio ya tiene previsto que se pueden abrir los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Guayaquil está más adelantado, está mucho más interesado en activar su aeropuerto y activar poco a poco las actividades económicas en la ciudad. En Quito el alcalde ha manifestado que siente que no estamos preparados todavía, porque dice que hay un 80% de las camas de UCI o de terapia intensiva que están ocupadas y tiene miedo a un rebrote. Él ha sido extremadamente cauteloso. ¿Qué opina usted? El 1 de junio es una fecha tentativa para que se abran las operaciones para vuelos de pasajeros. Pero los aeropuertos han estado abiertos para carga, creo que esto también hay que decirlo. Yo he insistido mucho en que los verdaderos proyectos piloto son los sectores que no dejaron de trabajar. Y hay sectores que no dejaron de trabajar. Carga en los aeropuertos, por ejemplo, el aeropuerto de Quito ha recibido una gran cantidad de carga, ha recibido todos los vuelos humanitarios, han regresado al país más de 8,000 personas que se quedaron en diferentes momentos fuera de las fronteras del Ecuador a través de vía aérea. Y entonces ahí ya tenemos una experiencia. Estamos viendo, creo, precisamente imágenes, los funcionarios del aeropuerto de migración, quienes hacen todas las gestiones, a pesar de que son demoradas en estos días, están preparados. ¿En qué momento se va a abrir? Tenemos esta fecha tentativa, el 1 de junio, para todos los aeropuertos del país. ¿Esto significa que vamos a tener, no sé, pues 8 frecuencias diarias Guayaquil-Quito? No. No va a suceder, porque no es algo que de un día al otro vayamos a regresar a la vida que teníamos en enero. Eso es muy difícil. Las aerolíneas nos hablan de frecuencias reducidas. Quienes tenían una frecuencia diaria probablemente reactivarán 1 o 2 frecuencias semanales. Entonces va a ser todo muy cauteloso y, por supuesto, en coordinación con los municipios, en revisión de cuáles son los protocolos que se pueden seguir. Y sobre el sistema de salud me gustaría decir algunas cosas. Estamos realizando adquisiciones y requisiciones para fortalecer lo que se requiera en Quito en estos días, porque efectivamente hay una demanda muy fuerte en el sistema de salud. También la tarde de hoy esperamos 30 respiradores de alta complejidad donados por el Fideicomiso Salvar Vidas, 30 respiradores que van a ser entregados esta misma tarde, y en los próximos días se sumarían 18 más en este mismo grupo. Entonces, al tiempo que somos cautelosos, al mismo tiempo que somos prudentes, también poco a poco tenemos que seguir subiendo nuestra capacidad de atender en el sistema de salud. Pero, como lo ha dicho el propio alcalde Yunda, no podemos seguir cerrados hasta diciembre, enero, febrero, cuando haya la vacuna. Tenemos que vivir con esta realidad. El mundo ha cambiado, el país ha cambiado. No vamos a ser los mismos que hace 3 meses.
pero necesitamos aprender a vivir con esta realidad y no podemos permanecer encerrados o aislados hasta que todos se vacunen, nos vacunemos, nos enfermemos. Hasta que no haya una vacuna, no hay vamos a riesgo tener que cero. seguir con el semáforo, que puede regresarnos a rojo en cualquier momento en caso de haber pasado alguno de los otros colores. Y hablemos precisamente de eso. ¿Cómo nos ha ido con el semáforo? ¿Cuál es su evaluación a nivel nacional? ¿Y qué posibilidades hay de que cada día más cantones, más ciudades puedan pasar de rojo a amarillo y ojalá en algún momento a verde? Sí, lo primero es que creo que vamos a diferentes velocidades, la población a diferentes velocidades muchas veces que los alcaldes o que los COEs, y también creo que hay una velocidad diferente para el sector formal y para el sector informal. Y esta es una gran alerta porque una buena parte de la economía nacional es economía informal. Entonces, muchas reglas, muchas restricciones, todo está cerrado en el sector formal. El que paga impuestos, el que afilia a sus empleados, el que está probablemente endeudado con el IES, el que tiene que pagarle al banco, pero en el sector informal hay muchas actividades que ya están abiertas sin que haya mayor control. Por eso necesitamos tratar de ir a la misma velocidad, yo lo he dicho y lo repito, los alcaldes tienen la temperatura de sus ciudades, tienen la temperatura de su población y ojalá podamos acompañar esa temperatura. Ya hay una gran demanda por trabajar. También hay mucha preocupación en la población, también yo creo que hay precauciones que muchas familias, si pueden, están optando porque los adultos mayores permanezcan en casa, por cuidarse un poco más. Debemos encontrar un equilibrio. Hoy tenemos 3 cantones en amarillo, Daule, Palora, Santiago Méndez, han funcionado bien las cosas, vemos mucha cautela. A pesar de que se pueden abrir más comercios, no todos los comercios se han abierto, a pesar de que el toque de queda es desde las 6 de la tarde. Ayer vimos, por ejemplo, en Daule que muchos comercios se cerraban a las 4, 4:30 de la tarde, pero esto de tener los horarios más amplios nos ha ayudado a no tener aglomeraciones. Ayer era esa una de nuestras preocupaciones, pero con más horas en el banco, en el comercio, en la tienda, en donde se vende electrodomésticos, esto ha permitido evitar las aglomeraciones y son buenas señales. Tenemos equipos trabajando con alcaldes, acompañando a los alcaldes para tomar esta decisión y tenemos la expectativa de que la próxima semana algunas decenas de cantones van a pasar a amarillo, precisamente porque los sectores industriales, comerciales, la población en general, los mercados. Miren lo que pasó en Ambato en estos días a propósito de 2 saqueos que tuvimos. Ayer ya el día estuvo tranquilo, la policía identificó a algunos responsables de los saqueos, están siendo investigados y ojalá procesados pronto. Pero ¿cuál es el problema? Si es que el mercado se cierra muchos días, como ha sucedido, por ejemplo, en esta ciudad, entonces empiezan a armarse mercados en las calles, empiezan a armarse lugares de venta en diferentes lugares de la ciudad. Y entonces es más difícil concentrar también la seguridad. Y este desorden propicia caos, por ejemplo. Necesitamos orden, formalidad, más horas para poder trabajar, más horas para poder desplazarnos, y esto sucederá con el paso de semáforo. ¿Usted prevé que, por ejemplo, en estos 3 cantones, cuántas semanas se podrían verlas, cómo funcionan en amarillo y podrían pasar a verde? Bueno, yo creo que por un par de semanas podríamos ver, depende de cada uno de los alcaldes, depende de cada cantón. Creo que un par de semanas para medir un poco cómo funciona es una buena alternativa, es un buen tiempo. Si es que hay repuntes, siempre se puede regresar. Veo también que muchos municipios han optado por tener planes piloto. Por ejemplo, el alcalde de Manta ayer envió una comunicación al COE para reactivar algunos sectores. El parque industrial y los sectores industriales en Cuenca han firmado un acuerdo con el alcalde de Cuenca, tienen un proyecto en el que incluso, entiendo, hay un fondo común para realizar exámenes a empleados, hacer un triaje. Entonces, también creo que en diferentes ciudades, a pesar de la restricción, ya hay el intento de probar unos proyectos piloto adicionales. Lo está haciendo ya Guayaquil, por ejemplo, con algunos pilotos adicionales. Lo estamos haciendo con el sector de la construcción, ya ha funcionado bastante bien. Creo que también necesitamos encontrar ese equilibrio, el equilibrio entre ser muy cuidadosos, muy prudentes y permitir la reactivación de la economía, acompañarla, porque está sucediendo, en la práctica, en la vida real está sucediendo, y esto se debe a que tenemos ya 60 días de detenidos, aislados. Creo que ha pasado ya el primer momento en el que debíamos prepararnos para la pandemia y hoy viene el momento en el que tenemos que acostumbrarnos a vivir en esta nueva realidad. Gracias, ministra, por estar esta mañana con nosotros.